Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comencemos reconociendo humildemente que somos pecadores. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿habrá Dios deshecho a su pueblo? De ningún modo. También yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado al pueblo que él eligió. Pregunto ahora, ¿han caído para no levantarse? Por supuesto que no. Por haber caído ellos, la salvación ha pasado a los gentiles para dar envidia a Israel. Por otra parte, si su caída es riqueza para el mundo, es decir, si su devaluación es la riqueza de los gentiles, ¿qué será cuando alcancen su pleno valor? Hay aquí una profunda verdad, hermanos, y para evitar pretensiones entre vosotros, no quiero que la ignoréis. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que entren todos los pueblos. Entonces todo Israel se salvará, según el texto de la Escritura. Llegará de Sion el libertador para alejar los crímenes de Jacob. Así será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Considerando el Evangelio son enemigos, y ha sido para vuestro bien. Pero considerando la elección, Dios los ama en atención a los patriarcas, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseña su ley, dándole descanso tras los años duros. El Señor no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Si el Señor no me hubiera auxiliado, yo estaría habitando en el silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. El Señor no rechaza a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una virtud que Jesús quiere mucho es la humildad. Jesús muchas veces ha querido transmitirnos diciendo a sus apóstoles y también con su vida. Nosotros tenemos siempre que ver aquello que dicen los apóstoles como si nos dijera a nosotros. Y en cantidad de ocasiones
transmite la importancia que tiene la humildad. Vemos que Jesús no quiere una comunidad de seguidores, de gente soberbia, que se siente mejor que los demás, que se siente superior a los otros, como si supiera más, como si fuera mejor, como si tuviera algo que los demás no tienen, y desde un púlpito, vamos a decir de una forma figurada, como metafóricamente, a los demás enseña, pero él estando por encima del bien y del mal prácticamente. Es algo que Jesús no quiere de ninguna manera para sus seguidores. Al revés, él quiere una comunidad sencilla, una comunidad humilde, una comunidad que es misionera, pero no porque siente que está por encima de otros, sino porque siente que tiene un regalo grandísimo que no puede dejar de compartir con los demás, pero consciente siempre de su pequeñez. Es una cosa que Jesús nos quiere hacer entender siempre, no para estar con poca autoestima, no para despreciar lo que somos de ninguna manera, con alegría, con serenidad, pero también con una gran humildad y agradecimiento a Dios. Por eso, en tantas ocasiones, Jesús se dirigía de una manera clara y directa a los fariseos, porque tendían a ser soberbios. No lo hacía evidentemente porque Jesús estuviera en contra de ellos. Cuando Jesús les decía a los fariseos aquellas cosas que no les decía nadie, no era porque les quisiera hacer daño, no era porque quisiera dejarles mal, era por el bien de ellos, precisamente porque les quería, porque veía que esa soberbia no les hacía ningún bien. Y hoy hemos escuchado en este día que un sábado, vemos que como hoy Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer. Vemos que Jesús no hacía acepción de personas. Lo mismo iba con un publicano a comer, lo mismo con un fariseo, con un extranjero, con una mujer prostituta, lo que fuera. Jesús no hacía distinciones, estaba con todo el mundo. Y le invitó uno de los principales fariseos y vemos que ellos le estaban espiando. No sabemos si el principal fariseo, pero algunos de ellos querían aprovechar a ver cómo le pillaban a Jesús. Y por eso fue bonito, porque todos se ponían en los sitios más importantes. Aquellos fariseos buscaban el primer puesto. Entonces Jesús da un consejo de, vamos a decir, de índole totalmente humano, en el sentido de que vemos en la enseñanza de Jesús tenemos la dimensión sobrenatural, evidentemente, pero también una dimensión natural de una sabiduría grandísima que hace un bien al ser humano. Y por eso dice, cuando te inviten a una boda, no te pongas en el primer puesto, porque luego de repente viene otro que es más importante y haces el ridículo teniendo que ir a un puesto peor. Ponte en el peor puesto, entonces vendrán y te harán subir a otro mejor, y eso lo que hará es que quedes tremendamente bien ante todos. Por eso Jesús da un consejo solamente de índole humano, de una cosa que nos ayuda para nuestra vida, pero que a la vez nos ayuda también en la vida espiritual, a tener no tener esa, vamos a decir, sed de ser importantísimos, de estar por encima de otros, de poder, sino estar donde Dios quiere que estemos con total tranquilidad, con total humildad. Y por eso, y con esto termino, nos recuerda esta frase del Antiguo Testamento de una sabiduría profunda: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No están diciendo que tengamos que ser una humildad falsa, como que estamos todo mal, como que somos... No, eso no quiere Jesús, quiere naturalidad, pero quiere también humildad y no soberbia. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todas las personas que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir también por todos aquellos que están pensando en la vocación, para que Dios les dé luz, para conocer la gracia, para seguirla. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Haz para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Vuelve tu mirada, Señor, sobre las ofrendas que te presentamos, para que nuestra celebración sea para tu gloria y tu alabanza por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. A quien alaban los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de su pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. 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 Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Los ángeles al ver tal gloria y majestad, con profunda humildad adoran tu poder, sin ellos merecer la dicha de gozar del sumo bien hecho manjar, o convite real, dócil del Redentor, al siervo del Señor, comida sin igual, pan de vida inmortal, ven a entrañarte en mí y quede yo trocado en ti. Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora por estos ritos sagrados. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.